página 153. La clase pasada veíamos la fidelidad de Dios, y la lección de hoy pues trata sobre nuestra respuesta, a la fidelidad de Dios. Entonces, entrando a lo que es a la lección, pues vamos a la página 153. Y ahí mismo tenemos este título que dice nuestra respuesta a la fidelidad de Dios, y nos tiene esta pequeña introducción que dice: la fidelidad de Dios es revelada en toda la Escritura. Nunca ha habido una sola ocasión en toda la historia donde Dios no fuera absolutamente fiel a cada palabra que haya hablado. A continuación consideraremos las implicaciones de tal fidelidad y cómo deberíamos vivir a la luz de la absoluta fidelidad de Dios. Entonces, ahí tenemos en Salmos 34, Salmos 31, versículo 14, perdón. Tenemos ahí esa porción de este salmo, y nos dice el Salmo 31, 14: mas yo, oh Jehová, mas yo en ti confío, oh Jehová, digno eres mi Dios. Entonces, tenemos ahí esa porción de este salmo donde nos habla sobre esta confianza. Y es pues básicamente un salmo de David, donde pues hay una súplica ahí de parte de David por una cuestión donde él pide por fortaleza para su salvación de peligro. Vemos ahí en este salmo pues cómo nos habla, que dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digno eres mi Dios. Entonces, viendo el contexto de este salmo, pues básicamente nos habla de esa confianza en Él en medio de estas aflicciones. Entonces, pues aquí pues básicamente eso, debemos tener una plena confianza en Dios en medio de estas aflicciones o de las aflicciones. Básicamente, pues como hemos estado escuchando a nuestros hermanos en las peticiones, ¿no?, que han habido, vemos que nuestra vida, aún en nuestro cristianismo, pues el Señor ya nos ha adelantado que va a haber aflicciones en nuestra vida. O sea, vamos a estar en aflicciones, tanto que es lo normal. O sea, cualquier persona, aunque no sea cristiana, pues tiene aflicciones en esta vida. Pero más aún los verdaderos cristianos pues sufren de aflicciones. ¿Y a qué me refiero a esto? Pues de que básicamente, así como el Señor vivió en esta vida, tuvo aquellas personas que lo confrontaron. ¿Por qué? Porque pues Él hablaba la verdad. Y básicamente, si nosotros vivimos a la luz de la verdad, pues aquellas personas que viven en la oscuridad, pues básicamente ellos tratan de confrontar la luz, por así decir. Entonces, aquellas personas que viven un cristianismo conforme a la palabra, pues encuentran estas personas, encuentran esta resistencia, y pues hay aflicción en sus vidas. Pero no solamente eso, sino que también tenemos aflicciones como las que se pidieron peticiones, ¿no? O sea, tenemos esas aflicciones de enfermedad, tenemos esas aflicciones por seres queridos que están, por así decir, enfermos, a otras que pues no tienen al Señor y crean esta aflicción. Entonces, en medio de todo esto, o sea, como el salmista, él dependía del Señor. O sea, es lo que hemos estado hablando. Él conocía la fidelidad del Señor, y vemos esto, ¿no? O sea, a veces todo parecía sombrío y triste alrededor de él y amenazaba con llevarlo a la desesperación.
Pero aquí nos dice el salmista, mas yo en ti confío, oh Jehová, y eso lo tenemos en el versículo 14. Entonces vemos que sus enemigos pues le rodearon su reputación entre los hombres, pero no podían robarle su consuelo en Dios, porque no podían alejarlo de su confianza en Dios. Con dos cosas se consoló en sus apuros y se dirigió a Dios en sus súplicas a ellas. Y la primera de ellas pues vemos que es, eres mi Dios, y eso lo tenemos en el 14. Te he escogido para mí y tú has prometido ser mío, y si Él es nuestro y podemos por fe llamarlo así, es suficiente cuando no podemos llamar nuestra a ninguna otra cosa. Tú eres mi Dios, y por tanto, ¿a quién iré por alivio sino a ti? No necesitan angustiarse en sus oraciones aquellas que pueden alegar esto, porque si Dios se compromete a ser nuestro Dios, hará por nosotros lo que corresponde al alcance inmensa extensión del compromiso. O sea, el Señor hará por nosotros a lo que esté a su alcance. ¿Y qué está a su alcance? Todo. Pero muchas de las veces, o sea, hay veces que pedimos cosas que no son conforme a la voluntad del Señor, y ahí es donde pues no recibimos lo que pedimos porque no está conforme a la voluntad del Señor. Podemos ser bien intencionados en nuestras peticiones, pero el Señor, el Señor sabe por qué no nos otorga esas peticiones. Porque a lo mejor necesitamos pasar por esa prueba, porque a lo mejor aquella persona necesita pasar por esa prueba. Como hemos visto, los caminos del Señor son rectos. Como hemos visto, en el Señor no hay maldad. Entonces, aunque a veces nos parezca injusto que el Señor no responde a esas peticiones, o sea, el Señor en su voluntad sabe por qué no nos las ha otorgado. A veces, como hemos hablado y como muchos decimos, no es el tiempo del Señor, no es el tiempo de nosotros, no es el tiempo de la otra persona, sino que el Señor tiene un propósito para todas las cosas. Dígame, hermano. No, iba a decir eso, hermano, que o sea, el Señor tiene todo para nosotros, pero Él sabe lo que necesitamos. Nosotros, como dice, pidemos, pero muchas veces es para un mal para nosotros, y Él que nos conoce, pues no nos lo da porque sabe bien que no nos va a hacer bien a nuestra vida, ¿verdad? Y como vemos también, pues, y de lo que hablábamos, en tus manos están mis tiempos. Hay en otras versiones que dicen en el versículo 15, y si se une esto con lo anterior, se ha completo el consuelo. Si Dios tiene nuestros tiempos en sus manos, puede ayudarnos, y si es nuestro Dios, nos ayudará. Y entonces, ¿qué puede desalentarnos? Es un gran apoyo para aquellos que tienen a Dios por su Dios, el que sus tiempos estén en sus manos. Sin duda, Él los ordenará y dispondrá para lo mejor. Entonces, tenemos ahí eso. Viene una nota debajo de lo que estábamos hablando. ¿Alguien que guste leer esa nota que está ahí? Dos grandes verdades son comunicados en este texto. En primer lugar, hay una relación directa entre la fe y la confesión. La primera nos guiará a la segunda. En segundo lugar, la fe implica una relación personal. La fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. Él debe ser más que un Dios o incluso el Dios. Él debe ser mi Dios. Así es. Entonces es como lo que estábamos hablando la vez pasada sobre Abraham. Y eso lo tenemos en el capítulo 22 de Génesis. Y voy a leer básicamente el capítulo y dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: he aquí estoy. Y Dios dijo: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, a ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. He aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás del matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el lugar con aquel nombre: el Señor proveerá. Como el Señor dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Entonces vemos aquí esta historia de Abraham, y básicamente si vemos en los primeros versículos, pues vemos que dice que Dios probó a Abraham. Y que vemos aquí que básicamente Abraham constató esa fidelidad del Señor. ¿Y cómo lo vemos? Porque Abraham sabía que el Señor le había prometido que él tendría una gran descendencia. Vemos que le había prometido un hijo, y vemos aquí el hijo que el Señor le había prometido a Isaac. Lo otro que vemos pues es básicamente esto mismo, que él confiaba en la fidelidad del Señor, de sus promesas, al punto de que cuando le dijo a los siervos que se esperaran ahí, él dijo: nosotros vamos y volveremos. Abraham confiaba en que el Señor iba a proveer para ese sacrificio. Abraham sabía de la fidelidad del Señor. Entonces vemos que la misma escritura en el Nuevo Testamento nos habla y pone a Abraham como el padre de la fe, porque dice que tuvo fe en ese aspecto. Tuvo esa confianza para con Dios, y nos habla sobre este acontecimiento. Entonces vemos ahí un personaje en el cual pues tenía, a pesar de que no tenía todo el panorama como nosotros lo tenemos, o sea, Abraham confiaba y sabía de la fidelidad del Señor. Entonces ahí está una respuesta hacia la fidelidad del Señor, o sea, un vivo ejemplo de cómo deberíamos de comportarnos nosotros en aquellas situaciones, confiando en el Señor, o sea, entendiendo que Dios es fiel, y que aunque se pongan las cosas turbias o negativas, pues entendemos que el Señor está ahí, que Él es fiel a sus promesas. Entonces en el número 2 tenemos en este punto número 2 tenemos Isaías capítulo 26 versículo 3 y 4. Entonces Isaías 26, 3, 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, ¿qué vemos en este extracto de Isaías? Pues vemos que cualquiera cosa en que confiemos en el mundo no será sino por un momento. Y muchas de las veces ponemos esa confianza en personas, y por lo general tienden a fallar, porque somos humanos, somos finitos, cometemos errores, estamos expuestos a equivocarnos, porque no somos perfectos. Todo
lo que esperamos de Él está confinado en límites de tiempo, en las personas, en todo lo que confiamos en eternalmente estoy hablando. Pero aquello para lo que confiamos en Dios durará tanto como nosotros duremos. ¿Y a qué voy? Si realmente somos hijos de Dios, o sea, si realmente somos salvos, ¿cuánto nosotros duraremos? Nosotros vamos a estar eternamente con nuestro Señor. Entonces, todo aquello para lo que nosotros confiemos en el Señor durará eternamente. O sea, es una confianza eterna. Porque el Señor Jehová, Él que es y el que era y el que ha de venir, Él es la roca de los siglos, un fundamento firme y permanente para que la fe y la esperanza edifiquen sobre Él, y la causa fundada sobre esta roca permanecerá en la tormenta. Aquellos que confían en Dios no solamente encontrarán en Él, sino que recibirán de Él fortaleza eterna, fortaleza que los llevará a la vida eterna, a esa bienaventuranza que es para siempre, y por tanto que confíen en Él para siempre y que nunca desechen ni cambien su confianza. Porque hay veces que perdemos de vista al Señor y confiamos más en el ahorro que tenemos ahí en el banco, o confiamos más en X o Y persona porque se mira muy buena persona, y se nos aparta de vista cuando estamos ya a lo mejor en un momento muy bueno de nuestra vida, y por lo general tendemos a perder de vista en esa confianza, en esa dependencia al Señor. Y es por eso que a veces el Señor dice, ok, estás muy confiado en lo que tienes, y vienen ahí cuando se nos acaba el dinero del banco, cuando aquella persona en la que confiamos nos da la espalda. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer? A regresar a confiar otra vez en el Señor. Porque malamente perdemos de vista al Señor. Entonces, tengamos eso. Venimos ahí también una nota y nos dice: nuestra confianza en Dios debe estar fundada en lo que Él ha revelado y ha demostrado ser una roca eterna. Entonces ahí tenemos esto en este punto número 2. Pero también tenemos ahí Isaías 26, versículo 3 y 4, y ahí lo desglosa un poquito, empieza ahí a desglosar algunas cosas, y vemos que contiene una exhortación a confiar en Dios y también una promesa para aquellos que obedecen. Entonces vamos a ver cómo deberían ambas impactar nuestras vidas. Entonces, en el versículo 3, vamos a leer 3 y 4 y vamos ahorita a concentrarnos nada más en el 3. Vemos que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces tenemos allí primero esa parte y dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, Señor, está la fortaleza de los siglos. Y vemos ahí en este versículo 3 que si queremos encontrar una paz que realmente dure para siempre, Jehová, el Dios de Israel, es una fuente estable y fiable de la cual depender. El mismo Señor nos dijo que Él nos daría paz, y una paz que no da el mundo, como la que no da el mundo. Completa paz. Entonces, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. A pesar de que no sé si está conocido gente que son verdaderos cristianos, porque hay personas que dicen llamarse cristianos y se comportan como cualquier otra cosa menos como cristianos. Pero aquellas personas que verdaderamente son cristianas y que uno los ve o conoce de las problemáticas que están pasando o están pasando por algo muy tremendo, y tú los miras con una calma y con una tranquilidad que dices tú, o sea, ¿será verdad que está pasando por esas aflicciones tremendo o algo así? Porque los miras tú como si no pasara nada. Y es ahí cuando entiendes tú ese extracto de la porción que dice que el Señor da esa paz, que a pesar de que se esté derrumbando todo en la vida de ellos, o sea, ellos están confiados en el Señor. ¿Sí me explico? Y lo digo porque, o sea, gracias al Señor no me ha tocado vivir una situación de una magnitud así que
no podría yo ponerme en ese lugar porque no he experimentado algo como personas que conozco que están pasando por tragedias y están ahí sostenidos del Señor. Por eso les digo que es algo que a lo mejor, no sé si ustedes lo han experimentado, pero es algo que al menos a mí me conforta ver esas situaciones, o sea, en el sentido de que no me conforta que estén en esta situación, sino que me conforta a cuán firmes están en el Señor. Y son ejemplos para mí, en ese, que cuando me toque a mí pasar por esa situación, o sea, que yo pueda ser como aquellas personas que están firmes en el Señor, que no despegan la mirada del Señor, que están como abrazadas de esa roca, y las olas están ahí azotando y ellos están ahí sostenidos del Señor, que yo pueda ser un ejemplo así como ellos son, o han sido para mi vida. Entonces vemos ahí que si queremos encontrar una paz que realmente dure para siempre, el Dios de Israel es una fuente estable y fiable de la cual depender, de la cual sostenernos. Entonces ahí viene una nota y la nota nos dice: la confianza en Dios tiene como resultado uno de los productos más codiciados y raros de toda la humanidad: la paz. La paz es un don de Dios concedido a aquellos que han puesto la mira en o han dispuesto sus mentes a confiar en el Señor. Toda aquella persona que verdaderamente confía en el Señor da esta paz. Entonces, aprendamos a confiar en el Señor. Y así me imagino que como Abraham, confiaba en el Señor, me imagino que Abraham, a pesar de que iba en mente, porque nos dice la escritura que ya habían avanzado 3 días de camino y todavía no habían llegado, ya divisaban el monte. Todavía no llegaban, entonces imagínense ir pensando que van a tener que sacrificar a su hijo durante ese periodo, o sea, no fue algo sencillo. Pero la misma escritura, como dice aquí, si realmente confiamos en el Señor da esa paz. Me imagino que Abraham iba confiado de que el Señor iba a proveer, de que el Señor iba a estar ahí y vemos con qué tranquilidad, o sea, me imagino yo, eso lo estoy suponiendo yo, o sea, con qué tranquilidad dijo, o sea, nosotros vamos a ir, espérense aquí, nosotros vamos y vamos a volver. O sea, él iba confiado de que iba a volver con Isaac. Entonces, vemos ahí. Este otro versículo, de hecho era el versículo 3 nada más. Sí. Primero el versículo 4 y luego después el 3. No, es cierto. Entonces aquí, bueno, ella dice la explicación como quiera. Entonces fue al revés aquí la cuestión. Vamos a lo que es Salmos 56, versículo 3 y 4. Salmos 56, versículo 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, vemos aquí que este otro texto pues dice que es importante sobre la confianza del creyente en Dios. Y vemos que según este texto, pues cómo nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos sostiene incluso en las más oscuras circunstancias, y cómo nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas. Entonces, vemos aquí este salmo, y vemos que a pesar de nuestra debilidad humana, en medio de nuestro sufrimiento, podemos estar confiados en Dios. Él está ahí, ¿y qué podemos temer del hombre? Si Dios es con nosotros, entonces, vuelvo y repito, o sea, y como lo puse aquí, o sea, la debilidad humana, o sea, en medio, nosotros somos humanos, somos personas finitas, y como les digo, o sea, muchas de las veces dejamos que los problemas nos absorban,
A veces que ponemos la mira, en vez de poner la mira en Cristo Jesús, o sea, ponemos esta mira en el problema. Y estamos ahí atentos al problema y de repente es como cuando estábamos chamacos y algunos no tan chamacos que estábamos dormidos y luego de repente abríamos los ojos y se veía una sombra ahí. Y de repente y nomás estábamos pensando ahí y hasta parecía que se movía y, o sea, al último nos entra un temor tremendo. Es lo mismo con los problemas. Hay veces que está ahí el problema y empezamos ahí, empezamos a darle vuelta y al último el problema era algo tan sencillo que nosotros lo hicimos que se viera enorme. Entonces, como les digo, o sea, la misma escritura nos dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero por nuestra debilidad, y como les digo, o sea, no es que esté atacando a las, o sea, todos somos humanos y lo hemos pasado y lo hemos experimentado y posiblemente lo vamos a volver a repetir, porque somos humanos, somos personas, pero nuestro entendimiento ahora que estamos estudiando todo esto, o sea, debería de ponernos en nuestra mente, o sea, tener esa confianza del Señor porque estamos entendiendo que Él es fiel, que Él es bueno, que en Él no hay engaño, que en Él no hay malicia, que todo lo que hace es recto, que Él es santo, que Él es justo. Entonces deberíamos de tener un nuevo entendimiento para confiar en Dios, en que Él es el Dios que lo gobierna todo, que está en todos lados, que Él sustenta todo, que de Él no escapa nada. Si cae una hoja, Él sabe que Él cayó una hoja. Que un pajarito tiene hambre, Él lo alimenta, Él lo sustenta. Él sostiene el sol y al universo. ¿Qué tan grande es el universo? Él conoce el nombre de todas las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Él conoce el número de nuestros cabellos. ¿Cuántos cabellos tenemos? Aunque unos más y otros menos. Pero Él los conoce. Entonces, el Señor creó todo con la voz de su palabra. En su palabra. Sea la luz, fue la luz. Sepárese el agua de la tierra, se separaron. O sea, servimos a un Dios tan extraordinario y tan maravilloso que a veces se nos escapa de la mente a quién nosotros servimos, de quién nosotros somos hijos. O sea, porque ni siquiera nos dice que somos conocidos de Él o algo, no. Nos dice que somos sus hijos. Todos aquellos que han puesto esa confianza en Cristo Jesús, dice que les ha dado la potestad de ser hijos de Dios, de pertenecer en la familia del Señor. ¿Cómo protegían ustedes a sus hijos? ¿Cómo creen que nos cuide el Señor a nosotros que somos sus hijos? Pero se nos escapa, vuelvo a lo mismo. Muchas de las veces dejamos que las aflicciones, que los problemas nos acaparen y perdemos de vista quiénes somos realmente nosotros o en qué posición estamos realmente ante el Señor. Entonces deberíamos de volver otra vez a recordar, cuando estemos ahí, tomamos un descanso y recordar y pensar y meditar que el Señor, a pesar de que nosotros estamos ahí sufriendo, el Señor es fiel y está ahí para nosotros. ¿Iba a comentar algo, hermano? Sí, hermano, aquí en el versículo 3 dice, en el día que temo, ¿verdad? Creo que todo el mundo le teme el día de la muerte. Y David estaba aquí rodeado o sea, siempre como rey, ¿verdad? Que lo perseguían, que querían matarlo. Por eso dice David, el día que yo temo, o sea, el día que él ¿cómo se muera, verdad? Pero dice, el día que yo tema, en ti he confiado. Él sabía que si él moría, tenía la seguridad de estar con Dios, ¿verdad? De tener la vida eterna, pero en Cristo, o sea, en Dios, no en el infierno, ¿verdad? Dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el mal el hombre, ¿verdad? Y nosotros decimos como cristianos, ¿verdad? No le tenemos miedo a la muerte, pero a veces nos cortamos o nos hallan una enfermedad y ahí estamos pidiendo por sanidad, ¿verdad? Y ahí estamos para que Dios nos alivie. Y si Dios quiere que ese día muéramos, ahí estamos pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere una oportunidad de vida, todavía queremos seguir viviendo. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto tenemos ese temor. ¿Será cierto? ¿Será verdad que si yo muero el día de mañana
¿estaré con el Señor o no? Aún como cristianos tenemos esa duda y decimos que la salvación es eterna, o sea, sí, o sea, no se pierde, pero aún así, ¿por qué? Porque somos humanos, somos seres humanos que le tenemos miedo a la muerte. Aún David ahí está diciendo, el día, ¿ya? Ese día, el tema, y todos nosotros también lo tenemos. Entonces, hacer lo que David, ¿verdad? Pues confiar en Dios, y como dice, y mucha gente dice, ¿y cómo sabes tú que hay vida eterna allá? ¿Cómo sabes si el día que tú mueras, todo lo que tú leíste en la Biblia no es cierto y no va a haber vida eterna y vas a estar nomás como dicen los católicos, en el limbo, ¿verdad? Entonces uno dice, pues yo prefiero morir, pero morir con esa seguridad que Dios me tiene la vida eterna, a morir y yo dudar, ¿verdad? De eso y estar en el infierno. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿verdad? Que tengamos esa confianza en que Dios proveerá aún más allá de la muerte. Algo que tenía David, a diferencia de Saúl, es que David dependía enteramente del Señor. ¿A qué voy con esto? Cuando leemos las historias de Saúl y David, vemos que Saúl básicamente él tenía los ojos puestos en su reino, o en el reino que le había dado el Señor, porque a través del tiempo del reinado pues vemos que comete varios errores, pero básicamente esos errores son porque él estaba deseoso de no perder ese reinado. Caso contrario, que David, vemos que esa dependencia y esa confianza que dependía del Señor a tal punto de que decía, si el Señor no está conmigo, o sea, yo no quiero el reino, o sea, yo prefiero tener al Señor que el reino. Parafraseando algunos versículos donde él hace ese comentario. Entonces vemos que él prefería ese coinonía con el Señor a tener el reino. O sea, a él no le interesaba el reino, él lo que le estaba interesando, o sea, es esa comunión que tenía con el Señor, a pesar de que dice la Escritura que era conforme al corazón del Señor. O sea, vemos que también tuvo sus errores durante su reinado, pero sí, o sea, básicamente nos habla sobre eso, sobre esa dependencia y esa confianza en medio de esto. Comentando un poco sobre esa cuestión, si verdaderamente somos cristianos, bueno, lo voy a poner en mi ejemplo, porque pues no, como le digo, o sea, cada individuo es diferente. Yo a lo que temo, y creo que ninguno de nosotros debería de temer a la muerte. ¿Por qué lo digo? Yo a lo que verdaderamente no es un temor, pero sí me pone a pensar es cuando llegue con el Señor, o sea, ¿qué es lo que me va a decir? ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que no hice? ¿O qué es lo que hice pero lo hice mal? Ese es lo que me pone a pensar, no temor, pero eso es lo que me pone a pensar. Gracias al Señor no he dudado de mi salvación. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que nuestro espíritu, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, si usted por alguna situación está dudando de que es normal, de que a veces nos comparemos o nos pongamos a reflexionar si verdaderamente estamos viviendo una vida cristiana, y es natural a veces, pues sí seré cristiano, porque hay veces que la regamos de tal modo que decimos, pues sí seré cristiano, ¿no? Porque o sea, no me comporto como tal. Pero muy dentro de nosotros sabemos, o sea, ese espíritu nos da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y entonces ahí empieza la reflexión, la regué, ¿sabes qué? Necesito disculparme, necesito pedirle perdón, o necesito hacer esto para remendar aquello. Pero si verdaderamente somos cristianos, creo que nuestra aflicción sería en otra cuestión, no tanto en la muerte. O sea, a lo mejor podemos tener miedo de cómo vamos a morir, ¿no? O sea, a lo mejor hay unas personas que le tienen miedo
al agua y hijo de no sé, voy en la carretera y de repente ahí, a veces vamos pasando por partes de lagos o algo y me caigo ahí y qué pasa, o sea, y me ahogo, o estas cuestiones, ¿no? Pero en sí, pues no deberíamos, y es como dice Mateo 10:28, y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A este teméis, dice el Señor. Entonces, como les digo, o sea, si verdaderamente somos cristianos, o sea, hay algo, no es que haya algo, o sea, el mismo Espíritu nos da ese testimonio de que verdaderamente somos hijos del Señor. Entonces, más que como Pablo dijo, o sea, si estoy aquí está bien, pero si me voy fuera con el Señor, o sea, es mucho mejor. Pero es mejor que me quede porque ustedes todavía me necesitan, dice Pablo. Entonces, para cualquier cristiano creo que es como un paso más a estar cerca del Señor. Es un alivio. Pero muchas de las veces las cosas terrenales pues nos atan aquí. A veces la esposa, los hijos, y qué va a pasar si yo llego a irme. Y cómo le va a hacer los hijos y todo esto. Entonces hay cosas que nos trae el pensamiento aquí. Volviendo al tema, vemos aquí en este punto número 4 que dice deberíamos confiar en Dios. Y tenemos Salmos 62 del 5 al 8. Salmos 62 del 5 al 8. Y vamos igual a ver estos versículos, pero estos sí vienen en orden. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, vemos aquí que nos dice de que lleva lo que hemos aprendido a una poderosa conclusión. Y en este texto el salmista hace una declaración de fe y luego nos da una exhortación, igual que en el otro. Y vemos aquí estos versículos del 5 al 7 y nos dice, alma mía, Dios en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios mi roca fuerte y mi refugio. Entonces vemos aquí básicamente en estos 3 versículos nos habla que solamente Dios está la salvación. Él es nuestro único sustento, Él es la única persona que nos sostiene. En Él debemos confiar. Entonces, vemos aquí esta nota que viene y vemos que el salmista declara su absoluta dependencia de Dios y Dios es su esperanza, su roca, su salvación y su fortaleza. Su esperanza de salvación y su gloria descansan ¿en qué? En la fidelidad y el poder de Dios. Entonces, ahí tenemos algo que para el salmista pues era claro y debería de ser claro igualmente para nosotros, en que Dios pues está nuestra esperanza. Él es nuestra roca, nuestra salvación y nuestra fortaleza. En el versículo 8, pues básicamente tenemos esperad en Él en todo tiempo. Ahí está la exhortación que nos dice, esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, como vemos aquí, pues Dios es el único en quien podemos confiar en todo tiempo. En todo tiempo. Sea de abundancia o sea de escasez, en todo tiempo. Sea en felicidad o en tristeza, en todo tiempo. Confiar en el Señor. Confiemos solo en Dios porque los hombres no son más que un aliento. El contraste es absoluto. Los seres humanos son un vapor, un soplo. Hoy están aquí, mañana se van. Dios es el único en quien podemos confiar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él permanece todo el tiempo. Tal vez usted piense, espera, ¿no nos ha dado Dios
personas en qué confiar y en las a qué mirar. Efesios 6 habla de los hijos que obedecen a los padres. Hebreos 13 nos exhorta a los miembros de la iglesia a someternos a los pastores como supervisores espirituales. Proverbios 17 describe la forma en que el verdadero amigo es confiable y está presente durante la adversidad. Sí, así es como debe ser. Es algo bueno cuando los amigos son confiables, cuando los padres están ahí para nosotros. Cuando hacen esto, reflejan la imagen de Dios. Él es fiel, veraz y digno de confianza. Este es el punto. Estas cosas que somos en nuestros mejores días y en nuestras relaciones más cercanas, Dios las es en todo momento. No puede ser de otra manera. Estamos los cristianos ayudándonos unos a otros a mirar a Dios desde la forma en que deberíamos hacerlo. Ayudamos a nuestros hijos y a entender que solo un ser en el universo al final del día nunca les fallará. Señalamos a nuestros amigos y les recordamos o a nosotros mismos que solo Dios es capaz de escuchar siempre y siempre cuando actuando y siempre está presente. Entonces, básicamente nos habla así como tenemos todas estas personas, nuestros padres, las amistades, son personas que Dios ha puesto para ayudarnos en esta vida, por así decir. Pero nosotros también debemos actuar, así como nosotros también tenemos la imagen de Dios. Nosotros también deberíamos de ser personas que seamos confiables para otras personas. Pero no dejando dejando en claro que no nos deben de ver a nosotros. Y lo voy a poner así. Muchas de las veces la gente mira al pastor y le tiene una confianza, y eso no estoy diciendo que esté mal. Pero debemos entender que también nuestros pastores son personas finitas y que van a poder cometer errores. Y si no las han cometido, gloria a Dios. Pero puede que el día de mañana puedan cometer un error. Claro, debemos de tenerles en estima, como dice la Escritura, porque ellos se preocupan por nosotros. Ellos velan por nosotros, ellos oran por nosotros, ellos están al pendiente de nosotros y debemos de reconocerles como tal. Pero entendiendo que el Señor los ha puesto ahí, que el único digno de confianza y de adoración es nuestro Señor, porque Él no falla, Él no duerme, Él está siempre velando igual por nosotros, pero en su gracia y en su soberanía ha dispuesto a personas en las cuales también hacen esa misma labor. Y muchas de las veces la congregación, las personas ponen esa mirada como si fuera a nuestros pastores unas deidades, y el día que fallan, el día que cometen un error, entonces empiezan a hablar y a decir y a despotricar y a hacer cosas que no son dignas de un cristiano. Entonces, recordemos que en su misericordia y en su gracia el Señor ha dado estos medios de gracias, ha puesto personas que nos ayudan, pero nosotros tenemos que seguir confiando y dependiendo del Señor. O sea, igual, tenemos que tener la mirada en nuestro Señor. Y dicho sea de paso, sabe igual, debemos agradecer por esas amistades, debemos agradecerle al Señor por los pastores que nos ha dado y estar agradecidos porque pues tenemos gente en la que podemos confiar. Entonces, aquí cambia de título y dice: deberíamos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Y el punto número 1 dice: confiar en Dios no es solamente, no solo en la mente o el corazón, también afecta a cada aspecto de nuestra vida. Confiar en Dios es cambiar cambiar la dirección de nuestras vidas hacia Él y ser guiados por su palabra. Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, dice la Escritura. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dice: rindamos o vivamos nuestra vida a Dios y confiemos en que Él hará
conforme a su voluntad. No a nuestra voluntad, no a la voluntad del Señor. Porque básicamente por ahí encontré que esto que dice rendir, o sea que dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y dice, significa literalmente, o sea, rueda tu camino sobre el Señor, o sea, camina sobre los caminos del Señor, vive en los caminos del Señor. Vemos aquí la nota y también trae una sobre esto mismo, dice, la palabra encomienda traduce el vocablo hebreo galal, el cual significa literalmente enrollar. La idea es que debemos enrollar la totalidad de nuestra vida para confiar al Señor. La frase tu camino se refiere a la dirección y las actividades de nuestras vidas. O sea, básicamente, como les digo, o sea, deberíamos de vivir a la luz del camino del Señor. Dice que todos los caminos del Señor son perfectos, son justos. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos caminar, pero pues, muchas de las veces queremos nosotros esos atajos. Y lamentablemente se miran bonitos, pero ya cuando uno avanza empieza a ver ahí los espinos, los cardos, todas estas cuestiones, y se hace más difícil el camino por nuestras decisiones, o sea, porque el Señor ya ha establecido por dónde debemos caminar. Confiar en Dios no es solo de la mente y del corazón, como veíamos. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo del 5 a 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, aquí, pues básicamente vemos esto mismo, ¿no? La verdadera sabiduría consiste en prestarle atención a Dios, incluso cuando su palabra vaya en contra de lo que nosotros pudiéramos pensar que es lo mejor. Hay veces que nosotros nos creemos más vivos que las escrituras, ¿no? Y queremos hacer nuestra propia escritura, por así decir, ¿no? No, es que aquí está muy dura esta palabra, mejor le hago yo así. Y queremos ir en contra de la voluntad del Señor, o en contra de lo que la escritura ya ha dicho que es mejor. Lo puedo poner así, o sea, hay veces que la Biblia nos ha dicho cómo debemos nosotros disciplinar a los hermanos cuando caen en pecado. Pero a veces que nosotros queremos ser más bonachones que el Señor, no, es que el Señor, mira, si le ponemos en disciplina, pues se nos va a ir de la iglesia, o se puede resentir, pero el Señor ya ha dicho qué es lo que tenemos que hacer con aquellas personas que están cometiendo pecado. Y hay veces que nos parece duro, pero el Señor ya lo ha dicho. Entonces, ese es por un ejemplo. Entonces, la sabiduría humana nos podría decir que recurramos a la mentira, a la calumnia, al adulterio, al divorcio, que no está permitido por las escrituras, al divorcio, al aborto, a la cobardía o a otras opiniones pecaminosas, para escapar de alguna de las situaciones desagradables de la vida. Al final, de ninguna manera esas soluciones serán soluciones. Además, la sabiduría humana, dejada a ella misma, no es capaz de entender las grandes tragedias de la vida ni de enfrentarse a la muerte. En lugar de la sabiduría humana, confiemos en el Señor, nos apoyaremos en Él y lo reconoceremos. Confiar en Él es entregarle enteramente nuestra vida. Apoyarnos en Él es precisamente lo que el término indica. Por supuesto que deberíamos tener la confianza que Dios no se va a apartar. Él siempre va a estar ahí. Y como lo hemos visto, Él es fiel. El punto número 2, vemos que las escrituras contrastan frecuentemente la sabiduría de confiar en Dios con la necesidad de confiar en uno mismo. Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 8. Entonces vamos a ver, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Y luego aquí viene el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni se dejará de dar fruto. Entonces vemos ahí ese contraste del versículo 5 al versículo 7 y el 8. Entonces vemos del 5 al 6, o sea, como veíamos, vemos que si un hombre se llamara a sí mismo su fuerza y se alejara del Señor, confiar en su propia fuerza es alejarse de Dios. Dependemos de nuestro propio conocimiento y no de la sabiduría del Señor. Al final nos quedaremos solos y vacíos. Entonces, vemos ahí esta situación. Entonces, debemos de depender del Señor. O sea, lamentablemente, muchas de las veces le hacemos caso al psicólogo o hasta unos que todavía siguen leyendo los zodiacos y todas estas cuestiones. O sea, en vez de hacer caso a lo que la Escritura nos ha dicho que es lo correcto. O sea, a veces buscamos en todos los medios, menos en lo que el Señor ya ha declarado que es nuestra forma y nuestra manera de vivir. Por eso muchas de las veces, pues, nos vienen los problemas, ¿no? Hay veces que decimos, no, ¿por qué, Señor, me mandaste esta prueba? No, pues no es una prueba, pues es que es el resultado de tu pecado. O sea, si andas en malos pasos, pues no esperes que vayan a venir cosas buenas. A lo mejor temporalmente sí vas a tener felicidad, pero tarde que temprano, o sea, van a llegar los problemas si estás actuando de una mala manera. Entonces, muchas de las veces achacamos que el Señor nos pone en ciertas situaciones cuando es el resultado de nuestros malas decisiones. En la NBI viene un poquito, nos dice este versículo, dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Entonces, ahí tenemos otra versión, pero de aquí tenemos esa contraparte, donde ya vimos que las consecuencias de confiar en nuestra propia mente o en los consejos de otras personas. Y aquí nos dice aquellos que confían en el Señor. Entonces, versículos 7 y 8, porque el bendito, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces vemos que las personas bendecidas tienen su confianza en el Señor. Y esa bendición no trae amargura, no trae aflicción, porque vuelvo a lo mismo. Muchas de las veces pensamos que es que el Señor me está bendiciendo con el trabajo y con dinero y toda esta cuestión, pero cuando volteas a ver a tu familia, pues la miras hecha pedazos. Y entonces, ¿será bendición del Señor? O sea, porque hay veces que queremos nosotros economía y sacrificamos el tiempo, sacrificamos a la familia cuando pues, verdaderamente no es de parte del Señor. Solamente es nuestro deseo de ambición por tener más riqueza. Entonces, entendemos que la bendición pues no trae aflicción de parte del Señor. Entonces vemos que en otras palabras, su brújula moral, espiritual y emocional entiende que la relación con Dios es el verdadero norte. Siguiéndolo a Él es donde está la vida. Cuando nuestra ambición es su presencia con nosotros, tenemos la verdadera dirección, sabiduría y el verdadero camino. Entonces, lo vemos también en el Salmo 1. Bienaventurado aquel varón que no se sentó en silla de escarnecedores y lo que nos viene. Y luego más adelante nos dice, plantado junto a corrientes de agua. ¿Y esto qué hace ver? Pues que es un hombre fructífero, un hombre productivo. El Señor Jesús lo dijo muy bien en el sermón del monte, cuando nos dijo, buscad primeramente el reino del Señor y todo lo demás
vendrá por añadidura. Que muchas de las veces hacemos al revés. Queremos buscar las riquezas y todas las añadiduras y después queremos buscar el reino del Señor. Pero estamos ahí equivocados. Entonces, pues ya básicamente, para terminar, pues vemos que no es suficiente confiar en el Señor con todo nuestro corazón y ordenar nuestras vidas conforme a su palabra. También debemos compartir la fidelidad de Dios con otros. Y aquí está Salmos 40, versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el pueblo de Dios necesita oír y nunca olvidar. O sea, así como nuestro hermano, nuestro pastor nos hablaba sobre esta, que compartiéramos estos testimonios, o sea, de qué es lo que ha hecho el Señor, pues vemos aquí esto mismo. O sea, nosotros debemos dar testimonio de que el Señor ha sido fiel con nosotros. ¿En qué? En fidelidad, como dice aquí, en la salvación, en amor constante y en verdad, o sea, en la fidelidad y la honradez del Señor. Entonces, este es el Dios asombroso del que damos testimonio en el pueblo de Dios. O sea, debemos dar testimonio de que Dios ha sido fiel en nuestras vidas y que lo que nos ha traído es pura bendición cuando así lo requiera. Entonces, pues creo que el tiempo se nos ha terminado. Recordemos cómo deberíamos de vivir a la luz de que sabemos que el Señor es fiel. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, y pasemos pues